Sí, Jorge, bienvenido, buenas noches. Un placer. Sebastián López Pereira. Buenas noches, Buenas José, noches. ¿cómo estás? Bueno, arranquemos por esto. Arrancábamos hablando de qué significa esta causa. Jorge, por favor, contanos. Bueno, esta causa, su génesis es un hallazgo. ¿A qué nos referimos? En el marco de la investigación del delito que tenía el doctor Ercolini por la causa de seguro sobre cohecho, corrupción y demás, se habían secuestrado unos teléfonos celulares. Cuando se secuestran los teléfonos celulares, lo primero que se hace dentro de lo que es la cadena de custodia, el mecanismo que está regulado, es lo que se llama la extracción forense. Cuando hicieron esa extracción forense, después hacen el análisis de esa extracción forense, los peritos. Cuando hacen el análisis, se encuentran dentro del teléfono con esa información. En virtud de eso, el doctor Ercolini genera un incidente reservado, se comunica con la denunciante hoy y dice que por el momento no deseaba instar la acción penal y dejaron una especie de archivo. Aparentemente le dio una intervención también a la OVD, a la Oficina de Violencia Doméstica, que depende de la Corte Suprema, y después la misma denunciante hoy en día se comunica con el doctor Ercolini y dice que desea instar la acción penal. ¿Esto por qué es importante y hay que aclararlo? Porque es un delito de los que se llama son delitos de acción pública pero de instancia privada. Es decir, la víctima, la que sufrió ese delito, tiene que decirle a la justicia que habilita para que el fiscal investigue. Jorge, una vez que lo denunció, que eso es el capítulo 2, que es lo que estamos atravesando ahora, ¿cómo puede seguir? ¿Qué es lo que puede venir? Bueno, lo que la gente conoce como carátula, que es a lo que tenemos hoy en día como lesiones leves, estamos en lo que se llama una etapa primaria, recién inicia esto. Las calificaciones siempre son provisorias. Nosotros por ahora conocemos que hubo esta declaración que instó la acción penal y tengo entendido que con el grupo interdisciplinario que está en la Fiscalía Especializada de la Mujer hizo alguna serie de declaración, Fabiola, pero no ante el juez. Es decir, generalmente se hace lo que es una evaluación de riesgo por un grupo interdisciplinario, que ahí lo que se hace es evaluar si existe un riesgo bajo, medio o alto, se dictan medidas cautelares como hizo el juez, en el cual generalmente hacen un impedimento de contacto por cualquier medio, que no se pueda referir a la persona, que no se pueda acercar a tantos metros, en este caso creo que dijo 500 metros, y cualquier incumplimiento de esas medidas que dicta el juez puede cometer, y así una vez que está notificado, por eso ese día a la noche lo notificaron, porque si no está notificado no se comete el delito de desobediencia. La desobediencia es no cumplir la norma emanada del juez en este caso. Bueno, ahí vamos a escuchar a Axel Kicillof del día de hoy, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, visiblemente incómodo con esta situación. Van apareciendo todos, ¿no? Los factores políticos, pero escuchemos qué es lo que decía el gobernador de la provincia y voy a la izquierda, veámoslo. Por supuesto que todos muy choqueados por esta situación y esperando que se resuelva rápidamente, que actúe rápidamente la justicia y lo resuelva. Gravísima denuncia, así que bueno, en ese estado de shock que estamos todos. Este contexto, ¿no? Y me interesa su opinión respecto del perfil psicológico, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, ¿qué significa ese perfil? Ese perfil significa un gran desvalorizado, un minusválido emocional básicamente, que intenta sobre un eje de la violencia dominar a la que podríamos denominar víctima en este caso. En general las posiciones son absolutamente asimétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede empezar con una discrepancia, después escalar. En las escaladas no solo están, digamos, la descalificación por sobre lo que se dice, lo que dice la víctima, sino también la descalificación hacia la persona. Es decir, te puedo decir, es una estupidez lo que estás diciendo, o sos una estúpida, o es una estupidez y además sos una estúpida. Y esto ir elevando la apuesta, en el caso de que la víctima intente algún tipo de confrontación, aparece el golpe. El gran problema que tenemos es la sistematización, la normativización de la violencia en la relación. ¿Por qué? Porque hace falta cada vez menos para que el victimario ataque, digamos, intente socavar a la víctima a través de un ataque de violencia. El gran problema es que la víctima queda paralizada por el miedo, es decir,
el miedo tiene varias salidas. Uno es la huida, la otra es la paralización y la otra es el ataque. Del ataque no puede hacer nada. La huida fue prácticamente secuestrada porque no se puede movilizar y queda paralizada en esa posición. Quiere decir que hay un deterioro muy grande de tipo de violencia psicológica, porque nosotros lo que vemos en el slide es claramente una fotografía de alguien que tiene una violencia rimbombante. ¿Esto qué quiere decir? Que se ve el golpe, se ve la lastimadura, se ve la presión en el brazo. Eso es lo que puede ser la evidencia de un ataque de violencia. Pero la violencia muy peligrosa que todavía uno no no toma conciencia de esto, es la violencia psicológica. Es esa violencia cotidiana, del miedo, de la paralización, de la descalificación, que la víctima queda absolutamente paralizada porque en tanto y en cuanto alguien o algo haga, puede ser víctima de un golpe. Entonces, eso se prorratea a lo largo del tiempo. Por eso lo que vemos es la violencia que aparece rimbombante. Es el efecto más que la cuestión de fondo, que es lo que no ves. Exactamente. ¿Querías explicar algo? Marcelo, digo, dado que ha transcurrido un tiempo desde el momento en que sucedieron los hechos, un peritaje ahora ¿puede revelar algún indicio de que hubiera existido aquella violencia? No hablo de un peritaje físico, porque obviamente los rastros de las lesiones ya desaparecieron, pero un peritaje psicológico. Sí, absolutamente. Se puede hacer un peritaje psicológico, siempre hay un equipo interdisciplinario, hoy a la mañana hablábamos de esto, ¿no? Que es necesario utilizar varios profesionales, entre ellos médicos legistas también. El psicólogo o la psicóloga tiene una batería de test que puede evidenciar a lo largo del tiempo impactos traumáticos. Hay test que detectan trauma y además situaciones de alto nivel de estrés, ¿no? Porque va acompañado, ¿no? La administración de una técnica siempre va un test de estrés acompañado. Y por supuesto que esto ha dejado una gran secuela, ¿no? De impacto traumático. Hay un punto ahí, mira, y quiero compartir con usted dos cuestiones del día y le vamos a abrir también el juego a Sebastián López Pereira. Una parte es el tuit de Cristina Fernández de Kirchner. Recordamos qué fue lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner a partir de esto que estamos viendo y que estamos viviendo, que es una especie de huracán, sobre todo en el kirchnerismo, donde se sustenta. A ver, leamos qué es lo que decía Cristina. Dice: Alberto Fernández no fue un buen presidente, tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando de la Rúa, algo que poco tiene que ver con esta situación. El tema, totalmente. Muy poco tiene que ver. Es como justificar, ¿no? Pero las fotos de la señora Fabiola Yáñez delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana, dice Cristina Kirchner. Como mujer que ha sido objeto, y lo sigue siendo, de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, que tampoco tiene que ver con lo que sufrió Fabiola Yáñez. Es otra situación muy repudiable, condenable, horrible, pero nada tiene que ver con los zapatos de los que estamos hablando por estos días. Dice: expreso mi solidaridad, en primera persona al singular, con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. Y quiero recordarles a ustedes... Con Fabiola no. Exacto, claro. No las víctimas. Claro. No la nombre. Estamos hablando de un caso que puede ser ejemplo del no ejemplo, ¿no? Para el resto. Es que aparte el kirchnerismo la detesta a Fabiola Yáñez. Esa es la verdad, más allá de la situación que ha vivido. ¿Por qué la detestan? Por la foto de los Olivos Gate, porque consideran que a partir de esa foto crece mucho más sectores que hasta entonces eran más marginales, como el de los libertarios, planteando lo que fue la cuarentena, lo que significó que la gente estaba encerrada y que mientras eso sucedía, la casta, la clase política, festejaba. De hecho, si hoy uno miraba las redes sociales, se volvía mucho sobre ese concepto. Mientras no podíamos despedir a nuestros familiares, mientras no podíamos acompañar a quienes estaban internados, mira lo que hacía Alberto Fernández en el despacho presidencial. Ese era el concepto. Pero quiero recordarles el origen, ¿no? Ahí veíamos lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner hoy, pero ahora les voy a compartir un minuto, solo un minuto, de la trastienda, de cómo Cristina eligió a Alberto Fernández. ¿Cuál fue el contexto en el cual ella le dijo a Alberto Fernández que él era el hombre elegido para la presidencia de la Nación por parte de Cristina? Mirá. ¿Qué estás haciendo, Cristina? Le digo, estoy dando clases. ¿A qué hora terminas? A la 1. Venite a verme. Le digo, no puedo porque tengo un almuerzo. ¿A qué hora terminas tu almuerzo? A las 3.
venite a verme a las 3. ¿Pasó algo? Venite a verme, tengo que hablar con vos. Pero cuando llegué ya todo me sonó raro. Porque llegué y le dijo a los secretarios, por favor, cierren todas las puertas, váyanse para adentro, déjenme con Alberto, que nadie me moleste, que nadie lo moleste a Alberto. Tanto es así que me dijo, dales el celular, así no andas pendiente de tu celular. Dije, qué cosa rara. Y nos sentamos en el comedor de la casa, y entonces se sentó y me dijo lo que ella creía. Me dijo que yo lo había pensado mucho, que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina estaba demasiado enfrentada y que hacía falta alguien que pueda unir fuerzas, que pueda broquelar a todos, los nuestros, y también convocar a gente que no estaba con nosotros. En este disco rígido que nos olvidamos de las cosas, del origen de las cosas, fue un sábado poco después de las 8:30 de la mañana cuando, a través de sus redes sociales, la que era la expresidenta dice que el mejor hombre, el hombre para presidir la Argentina, era ni más ni menos que Alberto Fernández. El capítulo 2 de esta trastienda que cuenta en primera persona en un documental que hicimos en La Nación, Alberto Fernández, describe el momento exacto en el cual Cristina le dice, Cristina que hoy lo dejó totalmente solo, como si la relación no hubiera existido, como si esto no se hubiera gestado básicamente por ella. Decía esto Alberto Fernández, miremoslo. Que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina estaba demasiado enfrentada y que hacía falta alguien que pueda unir fuerzas, que pueda broquelar a todos, los nuestros, y también convocar a gente que no estaba con nosotros. Yo te la escuchaba y me dijo, así que yo llegué a la conclusión de que el candidato tenés que ser vos. Le dije, mirá, no, honestamente yo creo que no es una buena idea. Pensalo bien, porque mirá que vos no trasladás tus votos a nadie. No, me dijo, yo voy a ser tu candidata a vicepresidenta. Y ahí entendí menos. Entonces le dije, pero Cristina, si vos podés ganar, yo he trabajado todo este tiempo para que vos fueras candidata. Y ella me dijo, por todo lo que vos trabajaste en este tiempo, yo puedo tomar esta decisión. El candidato tenés que ser vos. Sebastián, esto, viste que en la Argentina todo parece historia, no pasaron ni 5 años de toda esta... Así es. ¿Qué pasó con Alberto en su carrera política y en el hoy? ¿Cuánto te sorprende lo que estamos viviendo? Bueno, lo que pasó sí es una sorpresa, ¿no? Es una desgracia para esta pobre mujer. Respecto de Alberto, fue un tipo que nunca tuvo gran imagen positiva. También lo decía él recién en ese reportaje. Tiene un fenómeno que es quien lo pone en lo alto, pero es quien lo condena también, que fue la pandemia. Hay un principio de la pandemia donde la sociedad apoya algunas de estas medidas iniciales y Alberto logra algo insólito, de ser una persona que nunca tuvo una imagen positiva de mucho más de 20, 25 puntos, pasa en un momento a tener en marzo casi 70 puntos de imagen positiva. Pero esa luna de miel con la sociedad le duró no más de un mes y medio y es una caída constante y termina su mandato con un número escandaloso. Solo 7 puntos de imagen positiva y 80 de negativa. Algo que pasó con De la Rúa probablemente, que fue una salida distinta. De hecho, nosotros que siempre... 8 de cada 10 argentinos directamente lo rechazaban. A la salida de su gobierno. Y un dato, digamos, casi anecdótico. Nosotros siempre mostramos contigo las encuestas. En febrero dejamos de medirlo porque ya era tendiente a 0, con lo cual... cuando dicen esto le va a repercutir en la imagen de Alberto, más allá del drama del caso. Y la verdad que no va a haber repercusión sobre Alberto porque ya estaba en el fondo del tacho. Era la persona pública con peor imagen en los últimos 6 meses. Bueno, hay un punto ahí y quiero compartir con ustedes lo que pasó hoy en Radio con Vos. Ernesto Tenenbaum se refirió concretamente a lo que pasó con Tamara Pettinato. Quiero compartir y traer a la charla también las aristas, ¿no? Porque
Esto arranca, como bien decía el doctor Jorge Monastersky, con un árbol que era el árbol de los seguros, una investigación sobre la secretaria de Alberto Fernández a raíz de su marido, que es un hombre de los seguros. A partir de eso se abre, aparecen estas fotos, se abre una rama, esta rama sigue con una denuncia y va esta rama generando nuevos árboles. Mirá. Y hoy es un día particularmente triste para todo nuestro equipo porque la situación que involucra a Tamara, a la cual me voy a referir en un minuto, impacta muy fuerte sobre nosotros. Tamara es una persona buena, es una persona a la que nosotros queremos mucho. Tamara es una persona mayor, ella tendrá que decidir qué decir de esto, por qué hizo lo que hizo, por qué tomó la decisión que tomó. No es el centro de la historia, pero es algo muy visible de esta historia. Es un hecho histórico lo que estamos viviendo y Tamara metida en ese escándalo es realmente, uno ve la parte humana y te pone triste. Y uno espera que sea fuerte para sobrevivir a todo esto y en todo caso aprender de esto. Bueno, ahí mensaje sentido en este caso de Ernesto, a quien es su compañera de trabajo todos los días. Pero hablando un poco de los efectos que tiene esto, ¿no? Hablabas recién y describías lo que le ocurre a Fabiola. Jorge me decía, esto recién comienza. ¿Por qué decías eso? Claro, porque como decíamos antes, las calificaciones legales, que es lo que la gente entiende, que hoy en día es una lesión leve, es como cuando dice averiguación de ilícito, es provisoria, va a ir mutando según cuando declare Fabiola en el expediente y exponga la cantidad de veces que fue víctima de violencia, ya sea física o si hubo, por ejemplo, una amenaza coactiva. Es decir, ¿qué es la amenaza coactiva? Es cuando una persona obliga a otra a hacer o no hacer algo en contra de su voluntad. Por ejemplo, podría haber pasado que le diga, vos no salís de la Quinta Olivos porque si salís de la Quinta Olivos te voy a hacer determinada cosa. Y ese temor hace que la persona se vea que su libertad disminuida y no realice sus actos con libertad. Bueno, ahí te pongo un punto porque Hernán preguntaba algo y me parece bueno precisarlo. Si se llega a comprobar que había una especie de impedimento de salir, impedimento de la libertad, ¿qué impacto puede tener? Poder haber también el delito de lo que es la privación ilegítima de la libertad. Es decir, cuando de vuelta la libertad ambulatoria de la persona se pierde el control y la persona ya no puede manejarse libremente. ¿Qué es importante para no entrar en tecnicismo sobre qué es un concurso real y concurso ideal? La diferencia es que si sucedieron diferentes hechos en diferentes días, los máximos de la pena se van a ir sumando. Entonces, le van a imputar el día de una declaración indagatoria donde podrá tener todo su derecho a ejercer la defensa, pero no me va a decir, usted tal día le propinó golpes y le provocó lesiones. Tal día le privó ilegítimamente la libertad en tal periodo. Tal día, bueno, todos esos delitos que le van a ir diciendo con las pruebas que tiene en su contra, lo que va a pasar es que se van a sumar esos máximos si fueron en días diferentes, hechos diferentes, y podría tener, obviamente, si se comprueban 2, 3 hechos diferentes que se suman, obviamente que un cumplimiento de una pena efectivo. Y yo te digo que no es de que puede ir preso, decís. Totalmente, totalmente. Bueno, voy a preguntarle de esto a Hernán. Hernán, también lo que estamos viendo por estos días es, por un lado, la soledad de quien pierde el poder y por otro, una relación que para muchos es desconocida entre el juez Ercolini y Alberto Fernández, que tiene brevemente una larga historia. ¿Por qué? Y porque tienen una historia juntos, de hecho fueron compañeros de la misma cátedra en la Facultad de Derecho, la cátedra del fallecido procurador Eduardo Rigi, y es más, conversaban en la sala de profesores de la Facultad de Derecho y después se siguieron viendo. Recordás que cuando Alberto Fernández, antes de ser presidente y cuando dejó de ser jefe de gabinete, ejercía como abogado, o por lo menos atendía a algunos clientes. Entre ellos estuvo asesorando a la gente del Grupo Indalo. Y recordamos que también lo visitó Ercolini para conversar acerca de algunas de las causas que estaban vinculadas con el Grupo Indalo. Luego estalló unas diferencias. ¿Por qué? Porque cuando se produjo el viaje de un grupo de jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad y ex espías y ejecutivos del Grupo Clarín al Lago Escondido, a la estancia de Lewis, ahí fue cuando Alberto Fernández, por cadena de televisión,
mandó al ministro de Justicia en ese momento a denunciar a todos los que habían viajado, incluido el juez Julián Ercolini. Y lo hizo por cadena nacional, ¿no? Y lo hizo por cadena nacional, todos nos acordamos, una cadena nacional a media tarde. 4 de diciembre de 2022. Mirá, hay un punto y esto que nos trae claramente, en este caso Hernán Capielo, nos permite ir al disparador, ¿no? Al disparador, que es en un minuto lo que estamos viviendo por estos días, que salimos de un caso, nos metemos en otro con una atención a la que los argentinos recién, un colega, el director del diario El País de Uruguay, me decía, yo tendría que estar concentrado en la campaña que está viviendo mi país, decía él, pero la Argentina no nos da respiro. Mirá, de esto se trata. Yo, Alberto Ángel Fernández, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. Vemos un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. Esos personajes van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. El 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho. ¿Qué estás haciendo? Dedicándote una carta de amor, que soy el amor de tu vida. Yo te amo. Las mujeres en Argentina saben que soy el primer feminista. ¡Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género! Estás hablando con un presidente que nunca fue denunciado por corrupción. No. Como le gusta decir al Papa, y a mí me gusta también decirlo, estamos en un momento donde no nos salvamos solos. Nadie se salva solo. Yo pongo las manos en el fuego por mí. Observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Ustedes saben que mientras mostramos este tape, vamos charlando porque hay muchísima información, mucho para compartir con ustedes. La frase mi querida Fabiola, ¿no? Que en este contexto, ¿qué nos dice psicológicamente? Que es una excelente oportunidad, en una doble llave verbal, es una excelente oportunidad para endilgarle la culpa a otro. Claro. Quedarse parapetado en una cuestión narcisista propia del poder de la investidura y mi querida Fabiola es como una expresión casi paternalista, ¿no? En donde le endilga la culpabilización a la otra. Ahora, claramente, no hay posibilidades, si esta situación de Alberto es, digamos, un chivo expiatorio, si el kirchnerismo quisiera colocarlo como chivo expiatorio, no tiene posibilidades, porque los chivos expiatorios son producto de una familia disfuncional, de un sistema disfuncional. Entonces, en este momento, lo que se está viviendo con Alberto es la disfuncionalidad de un partido político que llevó adelante una gobernación en todo el país. Entonces, no son, digamos, es imposible que puedan colocarlo como depositario de la culpa. Que esto no quiere decir que él no sea culpable, ¿no? Esto no estoy diciendo No, pero sino que no lo pueden utilizar como chivo expiatorio. Puedo decir que es sistémico el problema. Absolutamente, porque nosotros sabemos, por los estudios sistémicos justamente, que el loco de la familia es la expresión de la disfuncionalidad de un sistema familiar. Es muy interesante lo que plantea. Fundamentalmente, quiero decir que hay sistemas que son estables y hay sistemas que son inestables. Pero hay sistemas que son estables en la estabilidad y hay sistemas que son estables en la inestabilidad. Adivinen la sociedad argentina, ¿en dónde estamos ubicados? Lo único que tenemos de estable es la inestabilidad. Y es el marco que nos da. Sebastián, ¿este contexto cómo incide políticamente? Digo, mientras pasa esto, los argentinos, ¿dónde estábamos situados? ¿Y cuánto favorece o le resta al gobierno de Milei? No, a ver, es difícil de relacionar una cosa con la otra. Hay un fenómeno que sí en las encuestas se viene observando. Nosotros terminamos hoy una encuesta. La realidad es que la grieta es tan grande que quienes estaban cerca del espacio
de Alberto Fernández, no por Alberto Fernández, porque ya sabíamos que estaba muy mal en imagen, no van a cambiar la percepción de Milei por lo que hizo Alberto Fernández. Y desde el otro lado, ya la percepción sobre todo el universo kirchnerista es lo suficientemente agrietada como para que prácticamente todos los líderes digamos, de lo que era Unión por la Patria tenían imagen positiva cero. Con lo cual lo único que hace es reforzar el relato de ese grupo. Y sí hay una dificultad, y lo vemos en las encuestas y en entrevistas que uno hace, se corre el velo de una parte del discurso kirchnerista que tenía que ver con, en este caso, todo el discurso asociado a la política de género, que empieza a ser un problema grave en términos de la narrativa del kirchnerismo. Por eso, en términos políticos, la culpa hay que buscársela a Alberto Fernández para poder seguir sosteniendo esa narrativa, pero estamos todavía en el medio de la ola. Yo creo que de acá a pocos días va a empezar a decantar todo esto. En la práctica hoy, en el mundo que está enfrente del kirchnerismo, refuerza el relato antikirchnerista. Ceci, ¿qué está viviendo el gobierno en Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, que también es epicentro? El gobierno en Casa Rosada te diría que había cierto regocijo, si querés, cuando uno lo veía, porque entendían que esto alimenta el relato, ¿no? Que ellos, o sea, de la casta versus lo disruptivo que significa el gobierno de la libertad avanza. Entonces, en ese sentido, si bien no buscaban hacer leña del árbol caído, podríamos decir, sí entendían que a ellos los fortalece, ¿no? Y esta imagen que veíamos y comentábamos antes de Tamara Pettinato en el despacho presidencial, escribiendo en un sobre con el membrete de presidencia, con lo que eso significa internamente en la casa, todo lo que tiene que ver con el sello, el escudo. Decían, o sea, bueno, esto es lo que le mostramos a la gente mientras ustedes volvían sobre el ejemplo de la cuarentena, mientras estaba encerrado, mientras pasaba eso, bueno, mira, el presidente estaba dentro del despacho jugando o coqueteando. Lo mismo con la inflación, o sea, un país que se iba a pique y un presidente completamente en otra situación. Bueno, eso en el kirchnerismo hoy era lo que más lamentaban. Jorge, ¿querías aportar algo? Sí, yo creo que es importante decir que hay cuestiones que no son opinables y que son datos. En los 4 años de gestión del doctor Fernández no bajaron los delitos de femicidio ni de violencia intrafamiliar y de género. Este gobierno tomó la decisión de desarmar de alguna manera lo que muchos entendían que era una propaganda y que en realidad no llegaba a la práctica a mejorar la calidad institucional. Y sí, si me permitís, creo que algunas reformas procesales penales que se van a llevar a cabo, por ejemplo el sistema acusatorio que acorta los plazos, van a mejorar esos índices, por lo menos en lo que son las condenas, en plazos más razonables, y va a dejar en claro de alguna manera, porque si el propio presidente que generó y apoyó todo eso era el que golpeaba a su mujer, realmente es algo imposible de sostener. Es decir, se cae todo un relato acá. Es que eso es lo que indigna más. ¿Querías aportar el dedo? Porque el dedo ahí, pero, sí. No, que estuvieron muy rápidos de reflejos. El mismo martes, cuando se conoce, el miércoles, perdón, cuando un día después de que se conozca que Yáñez había ratificado la denuncia, el gobierno saca a la venta el edificio del Ministerio de la Mujer. Ya la estaban preparando porque entendían que era un edificio obsoleto por serios problemas edilicios, pero al día siguiente ya tienen lista la salida a la venta de ese ministerio de ese edificio que sale $12,5 millones. ¿Cami? Bueno, yo creo que a esta altura una de las principales preguntas, teniendo en cuenta los últimos minutos, y le pregunto al doctor, es qué le puede caber a Alberto Fernández si constata la justicia que estuvo hostigando a Fabiola después de que el juez dictó la medida de que no podía comunicarse de ninguna manera. Por eso le secuestran en parte el teléfono, para comprobar esto y potencialmente para evitar que lo continúe haciendo. Creo que uno de los focos en este momento es si eventualmente se le puede revocar la libertad condicional por haber continuado hostigando a Fabiola. Le pregunto al doctor. A ver, Ercolini lo que hace es dicta el secreto de sumario y produce esta noche el allanamiento que seguramente, más allá del teléfono celular, seguramente secuestró todos los que son lo que se llaman dispositivos electrónicos. Si se comprueba de alguna manera que violó de alguna manera esas reglas de conducta para que la gente entienda, podría recaer el delito de desobediencia. Pero recordar una cosa, la libertad es la regla. Hay que decir que Fernández tiene que tener todo su derecho de defensa, pero los jueces, para mantener la libertad de una persona, hay 2 hechos o 2 circunstancias que pueden ser para que no se cumpla esa regla. Una es el entorpecimiento en una investigación y el otro es el peligro de fuga. ¿Eso le cabe si borró cosas del teléfono? Ahí quería entrar. Si cuando entraron hoy demuestran que se hubo borrados o que hubo
de alguna manera alguna acción que entorpece la investigación, puede dictar la detención de la persona. Y a mí me llama la atención, o por la experiencia, digo, no creo que sea la única medida, porque ¿qué es lo que hace el secreto de sumario? Priva de alguna... Él ya designó abogada defensora. Lo que hace es que la abogada defensora no pueda tomar conocimiento del expediente, porque si va a dictar algunas otras medidas el juez, por ejemplo, allanamientos, en otros domicilios, no tengan conocimiento de esas medidas, porque si no, obviamente, no llegarían a un buen resultado. Bueno, voy a un punto de lo que viene, Capi. Si tenés que decir, tenemos, y quienes venimos esta semana siguiendo entre todos el caso noche y día, ¿qué es lo que puede venir? En la causa vinculada con la violencia de género, la declaración de Fabiola, se está reuniendo con la abogada apenas llegue mañana a la mañana a Madrid. Después de esa declaración va a haber una declaración ante los fiscales. Decíamos, hay fiscales nuevos, porque la causa... ¿Qué es lo que hizo Ercolini? Como esto era un desprendimiento del caso de los seguros, él no se podía quedar con la causa, sí, porque de ninguna manera iban a decir que él estaba haciendo forum shopping. Entonces, a pedido del fiscal, mandó a sorteo la causa, pero le tocó de vuelta a Ercolini, nada más que en el juzgado donde es titular. Esa explicación está muy bien que decís, porque lo que se llama técnicamente está fuera del objeto procesal de lo que era la otra investigación. Más que bolillero parece un juego de dardos. Pero así estamos. La cuestión es que ahora hay otro fiscal que se llama Ramiro González. El fiscal Ramiro González va a empezar a intervenir en la investigación el lunes. Van a escuchar a Fabiola, eventualmente lo va a convocar también a Rívolo, porque ya viene trabajando, y al equipo de la UFEM, de la Unidad Fiscal Especializada en temas de violencia contra la mujer, y a la oficina de la víctima de la Procuración. A partir de que se precise el objeto procesal, ahí va a haber nuevas medidas de prueba. Porque va a tener que llamar, como decían hace un rato, a declarar a personas que vivían en la Quinta de Olivos. Bueno, se va a tener que eventualmente hacer un peritaje. Se viene esto, se viene. Les agradezco a todos haber participado. Muchas gracias por haber venido. Ustedes quédense, son 5 minutos nada más, muy pero muy cortito. Y cuando volvamos vamos a tirar más información, información exclusiva con Paulino Rodríguez aquí por la pantalla de La Nación Más.